Moltes jugaven l'Olímpic i Llosetense, dos equips de la part baixa de la classificació que buscaven abandonar esa zona de descens. Els de Raúl Garrido arrencaren el partit pressionant i generant perill a baló parat, però es van veure sorpresos pel gol visitant al minut 29. Malgrat intentar donar la volta al resultat, només aconseguiren empatar en la recta final, un punt que encara resulta insuficient. Els companys, abans del començament, no s'oblidaven de Pepín, que no podrà jugar durant 7 mesos per trencament de lligament creuat al genoll. Creo que hemos hecho un partido muy completo. La primera parte ha sido un dominio absoluto hasta la jugada del gol, con infinidad de llegadas por las dos bandas, situaciones claras de poder rematar que finalmente no lo conseguimos. Y se nos complica el partido en la única jugada que han llegado ellos en la primera parte, se ponen delante y bueno, pues increíblemente nos vemos con el marcador en contra, después de hacer tantas cosas para estar delante. Y bueno, pues luego en la segunda parte ya ha sido un poquito más abierta, porque nosotros ya hemos ido a apretar a buscar el empate, que lo hemos hecho, pero nos lo han anulado. Y bueno, pues con la sensación de que hemos hecho muchísimas cosas bien y que merecíamos la victoria, pero bueno, increíblemente no lo hemos conseguido. Una primera parte donde ellos, sobre todo los primeros 30 minutos, nos han dominado, han impuesto un ritmo muy fuerte. Bueno, hemos metido un buen gol en una de las pocas jugadas que hemos llegado a la primera parte. Y luego ha habido un poco de alguna imprecisión en la segunda parte. Bueno, yo creo que el empate es justo, te sabe mal encajar a lo último, pero bueno, nos vamos contentos con un punto más y bueno, el Xàtiva pues ha hecho su partido, la gente ha empujado mucho y nosotros ofensivamente no hemos sabido cerrar el partido. Als 10 minuts, Rifaterra va provar fortuna des de fora de l'àrea i poc després seria el meta local Diego qui va tenir que blocar un baló perillós dels visitants. Al minut 29 arribaria el gol de Llosetense després d'una bona acció per la banda esquerra que Thiago finalitzaria amb encert. L'Olímpic es llançaria per l'empat, però el seu rival aguantaria fins al temps de descans. En la segona part, els de Xàtiva a punt van estar d'empatar amb un cop de cap de Javi Navarro i seguidament amb un llançament al pal de Vaquero. Al 59 se li anul·la un gol al local Mendoza, una falta des de l'esquerra per fora de joc, una decisió molt protestada pel públic. Yo sinceramente no quiero hablar mucho, pero si alguien me puede decir por qué anula el gol nuestro, pues es que no lo acabo de ver. O sea, no acabo de ver cuál es el motivo por el que el gol del empate que nos anula, lo anula. Es que no lo acabo de entender. Pero bueno, los árbitros forman parte del fútbol, tienen una labor complicadísima, muy complicada, la verdad que lo creo así, y tratamos de ayudarle en todo lo que podemos, pero sinceramente hoy el gol ese que nos anula no lo veo por ninguna parte. El conjunt de la Murta, volcats en atac, van assumir riscos en defensa, tant que Diego va salvar el segon tant visitant amb una bona estirada. El Llosetense es quedaria en 10 homes al minut 85, al veure Thiago la segona groga. L'Olímpic va intensificar el setge que donaria per fi resultat al 88 quan Adrià Granell igualà el marcador. Quedaria temps per a 2 acostaments locals, però el cronòmetre finalment es va esgotar. Bueno, jo crec que la primera part ells m'ho han atacat molt, m'ho han tret, no sé, 10 o 11 corners, m'ho han fet molt de mal per banda, sobretot per banda esquerra, i hem tingut que defensar, però me'n vaig content de l'equip, que tenim un punt més, no estem morts, i bueno, la llàstima és de l'expulsió d'en Thiago i que Millata no podrà jugar, i l'il·lusió d'en Nico Baleani també, que ha fet jugar, l'esforç de jugar en s'ho romput, i un poc preocupat per diumenge, perquè diumenge sí que tinc que nostre hem de guanyar, però bueno, content i tenim un punt més, estem vius. Hasta el gol yo creo que ha sido espléndido, bajo mi punto de vista el juego del equipo, ha entrado por las dos bandas, ha generado buenos balones parados, hemos tenido la posesión bien tenida, es decir, no porque sí, sino siendo efectiva. Pero el gol, claro, el gol nos ha hecho un poco tambalearnos porque haciendo todo para ganar el partido y vernos con el 0-1 en contra, pues ha hecho que el equipo esos 5 o 10 minutos haya sufrido y lo haya pasado mal. Pero bueno, luego nos hemos repuesto y hemos vuelto a jugar otra vez en su campo y con infinidad de ocasiones. Lo hemos probado todo, hemos variado de sistema, por un momento hemos pasado a jugar 1-3-5-2, después hemos vuelto al 1-4-3-3, hemos buscado a Rulo por derecha,
luego hemos cambiado a Rulo por izquierda con Adrià por dentro, en fin, hemos probado todo lo que podíamos probar para ver si nos daba el empate y bueno, afortunadamente ha llegado, pero la pena de que nos hemos quedado con ese mal sabor de boca de un partido que yo entiendo que es nuestro y se nos escapan vivos. Pero bueno, hay que seguir siendo optimista porque viendo jugar así el equipo hay motivos para creer en él. Descansamos martes y el resto de días entrenamos lunes a las 10:30, lunes 10:30, miércoles, jueves, viernes y sábado 10:30. Y a por el Cornellá, que es el siguiente, y que creamos todos, de verdad, porque se puede, porque el equipo está en un proceso de cambio, yo considero que muy positivo, y yo creo que hoy se ha visto y seguimos creyendo que esto se puede, por supuesto que se puede sacar. Els de Xàtiva van tenir el valor i demostraren una millora clara en el joc, però continuen sense estar encertats davant la porteria.